Un choque brutal le robó el movimiento de sus piernas, pero le regaló un infierno personal del que era el único rey. En su mansión, el silencio solo se rompía por sus órdenes crueles y el eco de la soledad que él mismo alimentaba. Cada enfermera que llegaba era una nueva víctima de su amargura, destinada a huir antes de terminar la primera semana. Pero no contaba con que la siguiente, con ojos llenos de una extraña luz y una necesidad tan grande como su orgullo, no vendría a cuidarlo, sino a desafiar la oscuridad que lo consumía. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido del motor del viejo coche de Lucía se ahogó en el silencio imponente de la propiedad Cifuentes. Mientras avanzaba por el camino de grava flanqueado por cipreses que parecían arañar el cielo, sintió que su pequeño auto era un insecto invadiendo el jardín de un gigante. La mansión, una estructura de piedra y cristal que combinaba la frialdad moderna con la arrogancia de la riqueza antigua, se alzaba al final del camino como una fortaleza. Por un instante, el corazón se le encogió. La agencia había sido clara, nadie duraba en este puesto. El señor Adrián Cifuentes, heredero del imperio vinícola Cifuentes, era, según las palabras exactas de la supervisora, un alma en pena con el carácter de un demonio. Pero la imagen del rostro pálido de su hermano pequeño, Mateo, postrado en la cama de un hospital público, borró cualquier atisbo de duda. Necesitaba ese trabajo. No era una opción, era la única cuerda a la que podía aferrarse mientras el abismo económico amenazaba con tragarse a su familia. Respiró hondo, aparcó el coche en la zona designada para el personal, tan lejos de la entrada principal que parecía un insulto deliberado, y se bajó, alisando su modesto uniforme de enfermera. Era blanco y pulcro, pero no podía competir con el lujo que la rodeaba. Una mujer de aspecto severo, con el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso y un vestido negro impecable, la esperaba en la puerta. Era Elvira, la gobernanta, y su mirada la recorrió de arriba abajo con desaprobación. «Llegas 3 minutos tarde», dijo, su voz tan seca como una hoja de otoño. «Lo siento, el tráfico», empezó a excusarse Lucía. «Las excusas no pagan las facturas en esta casa, señorita», Elvira consultó una tablet que llevaba en la mano, Lucía Vega. «El señor Cifuentes odia la impuntualidad. ¿Y las excusas? Y probablemente, a estas alturas, también la odia usted. Sígame». Lucía tragó saliva y la siguió por un vestíbulo que parecía el museo de un palacio. Los suelos de mármol brillaban tanto que podía ver su rostro ansioso reflejado en ellos. El silencio era tan profundo que el sonido de sus zapatos de suela de goma le parecía un escándalo. Elvira no le dio tiempo a asimilar nada. La condujo a través de pasillos interminables adornados con arte que seguramente valía más de lo que ella ganaría en 10 vidas, hasta llegar a una puerta doble de madera oscura. «El señor la está esperando en la biblioteca», anunció Elvira, y sin más, abrió una de las puertas y la empujó suavemente dentro, cerrando a su espalda. El olor a cuero, madera vieja y desinfectante golpeó a Lucía. La biblioteca era un espacio inmenso, con estanterías que subían hasta un techo altísimo. La luz de la tarde entraba a raudales por unos ventanales gigantescos que daban a unos jardines perfectamente cuidados. Y en el centro de todo ese esplendor, de espaldas a ella y mirando por la ventana, estaba la silueta de un hombre en una silla de ruedas. La silla de ruedas más avanzada y tecnológica que había visto jamás. «Así que tú eres la siguiente en la lista de valientes», dijo él sin volverse. Su voz era profunda, grave, pero afilada con un sarcasmo que cortaba el aire. «O de desesperadas. Supongo que es lo segundo, ¿no? Solo una persona muy desesperada aceptaría venir a cuidar al ogro de la mansión Cifuentes». Lucía apretó las manos en puños a sus costados. «Buenas tardes, señor Cifuentes. Mi nombre es Lucía Vega. Soy su nueva enfermera». Él soltó una risa seca y carente de alegría. «Nueva, sí. Por ahora. Veamos cuánto dura la novedad». Giró lentamente la silla para encararla.
Y el aire se le escapó de los pulmones. Las fotos que había visto en internet no le hacían justicia. Adrián Cifuentes, incluso sentado, era un hombre imponente. Tendría unos 35 años, unos 8 más que ella. Su rostro era una obra de arte tallada en ángulos duros, una mandíbula fuerte, pómulos altos y una nariz recta. Pero eran sus ojos los que te atrapaban. Eran de un color gris tormenta, y en ellos no había ni rastro de la chispa de vida que mostraban sus fotos antiguas. Solo había amargura, rabia y un dolor tan profundo que resultaba casi físico. Su pelo negro estaba algo revuelto, como si hubiera pasado las manos por él con frustración una y otra vez. Llevaba una simple camiseta negra que se adhería a un torso y unos hombros que delataban horas de trabajo físico, ya fuera por rehabilitación o simplemente por furia contra su propio cuerpo. Era la mitad superior de un dios griego, atada a la inmovilidad. No te quedes ahí parada como una estatua. ¿Qué te pagan por mirar? Ah, sí, por aguantarme. Un trabajo muy duro, te lo aseguro, espetó. ¿Te han explicado tus tareas o tengo que deletreártelas? Básicamente consisten en ser mis piernas y mis manos cuando me da la gana de no usar las mías, y en soportar mi carácter de mierda. La mayoría no pasa de la segunda parte. He leído su historial, señor. Conozco mis funciones. La terapia física, la medicación, la asistencia en las actividades diarias, recitó ella, manteniendo su voz lo más profesional posible. Ah, el historial, la interrumpió con una mueca de desprecio. El papelito que dice que tuve un accidente de coche, que me rompí la espalda y que ahora tengo el humor de un perro rabioso. No dice que el imbécil que se saltó el semáforo iba borracho y se mató, dejándome a mí este regalo. No dice que mi prometida decidió que una silla de ruedas no combinaba con su estilo de vida y desapareció 2 semanas después del diagnóstico. Eso estaba en el informe, enfermera Vega. Su crueldad era un arma, y apuntaba directamente a ella, intentando encontrar una grieta. Lucía sintió una punzada de compasión, pero la ocultó de inmediato. La lástima era lo último que un hombre como él querría ver. No, señor. Esos detalles no estaban. Pero no cambian mis deberes. Mi trabajo es ayudarle con su salud física. Su vida personal no es de mi incumbencia, a menos que afecte a su tratamiento. La respuesta pareció descolocarlo un instante. Dio un destello de algo en sus ojos, quizás sorpresa, pero desapareció tan rápido como llegó. ¿Qué profesional?, se burló. Veamos si mantienes esa actitud cuando te mande al diablo por 5ª vez antes del almuerzo. La jornada empieza ahora. Tengo la sesión de fisioterapia. La camilla está en el gimnasio. Empújame hasta allí. Y no seas lenta, odio la lentitud. Sin esperar respuesta, se giró de nuevo hacia la ventana, dándole la espalda. Era un despido, una orden. Lucía se acercó a la silla, sus manos temblando ligeramente mientras agarraba los mangos. El metal estaba frío bajo sus dedos. Comenzó a empujar. El gimnasio personal de Adrián era más grande y estaba mejor equipado que la mayoría de los gimnasios comerciales. Pero a pesar del equipamiento de última generación, el lugar se sentía opresivo, impregnado del sudor de la frustración y el esfuerzo inútil. La rutina está en la tablet, junto a la camilla. No necesito que me expliques los ejercicios. Los conozco mejor que tú. Solo ayúdame a pasar de la silla a la camilla y luego muéveme las piernas como te indica el programa, ordenó con voz hastiada. La transferencia fue el primer gran reto. Adrián era pesado, puro músculo en su torso, y se dejó caer deliberadamente con más peso del necesario, probándola. Lucía tuvo que hacer acopio de toda su fuerza para estabilizarlo y ayudarlo a tumbarse en la camilla sin que ambos acabaran en el suelo. Sus cuerpos estuvieron pegados por un instante, y ella pudo sentir el calor que emanaba de su piel, el olor de una colonia cara mezclado con el aroma limpio y masculino de su jabón. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, tan cerca que podía ver las motas más oscuras en su iris gris. El corazón de Lucía latió con fuerza, una mezcla de esfuerzo físico y una extraña e incómoda conciencia de su cercanía. Él pareció sentirlo también,
porque su mandíbula se tensó y apartó la cara bruscamente. «Haz tu trabajo», gruñó. La sesión fue una tortura silenciosa. Lucía movía sus piernas inertes, siguiendo las instrucciones de flexión y extensión. Unas piernas largas, musculosas, perfectas en apariencia, pero sin vida. El silencio en la habitación era denso, roto solo por la respiración controlada de Lucía y algún que otro suspiro impaciente de Adrián. Ella intentó romper el hielo. Estos ejercicios son importantes para mantener la circulación y la masa muscular, señor. Ahórrate el discurso motivacional de manual. No soy uno de tus ancianitos seniles que necesita que le animen. Sé para qué sirven. También sé que no van a hacer que vuelva a caminar. Así que limítate a mover mis malditos miembros y cobra tu cheque. Las palabras eran como piedras. Lucía decidió no volver a hablar. Se concentró en la tarea, en la sensación de los músculos bajo sus manos, en el ritmo metódico de la terapia. A mitad de la sesión, uno de los movimientos requirió que se inclinara sobre él para estirar su pierna en un ángulo específico. Su cabello, que se había soltado de la coleta, rozó su mejilla. Adrián se quedó completamente inmóvil. Lucía se apresuró a apartarse, con las mejillas sonrojadas. «Lo siento», murmuró. Él no dijo nada, pero cuando levantó la vista, lo encontró mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. No era la mirada de un paciente a su enfermera. Era la mirada de un hombre, cruda y directa, una que la recorría como si estuviera evaluando cada centímetro de su ser. Luego parpadeó y la dureza volvió a su rostro. «Termina ya con esto». El resto del día fue una sucesión de pruebas. Le tiró un vaso de agua al suelo sin querer y la observó limpiarlo. Criticó la comida que la cocinera le había preparado y que ella le sirvió. Se negó a tomar una de sus pastillas hasta que ella le explicó con una paciencia casi sobrehumana que era un antiinflamatorio vital para controlar el dolor. En cada interacción, él lanzaba un dardo envenenado, y en cada ocasión, Lucía lo esquivaba o lo recibía sin inmutarse, respondiendo con una profesionalidad inquebrantable. Por dentro, era un manojo de nervios y agotamiento, pero por fuera, era una fortaleza. No le daría la satisfacción de verla romperse. Al final de su turno, cuando Elvira regresó para, presumiblemente, supervisar la transición de la noche, Lucía estaba recogiendo sus cosas. Adrián la llamó desde la biblioteca. «Vega», dijo, «sin el enfermera o señorita. Mañana empiezas a las 7 en punto. Y esta vez, ni un minuto tarde. Estaré aquí a las 7, señor Cifuentes». Estaba a punto de irse cuando él añadió, casi en un susurro, tan bajo que pensó que lo había imaginado, «no está mal para un primer día». No la miró al decirlo. Seguía con la vista fija en su libro. Lucía no supo qué responder. Simplemente asintió, aunque él no pudiera verla, y salió de la biblioteca, su corazón latiendo un poco menos desesperado que cuando llegó. Quizás, solo quizás, podría sobrevivir a Adrián Cifuentes. Los días se convirtieron en una rutina predecible y tensa. Las mañanas comenzaban con una batalla para levantarlo y prepararlo para el día. Adrián odiaba la dependencia, odiaba que ella tuviera que ayudarlo en el baño, que tuviera que vestirlo. Y canalizaba ese odio hacia ella con comentarios mordaces. «Date prisa, ¿o es que te pagan por hora extra para verme medio desnudo? Esa camisa no. ¿Acaso crees que soy un payaso? Coge la gris». «No, esa no, la otra gris». «¿Eres daltónica además de lenta?». Lucía aprendió a ignorar el veneno y centrarse en la tarea. Descubrió que la clave era ser eficiente y casi mecánica. Cuanto menos personal lo hiciera, mejor. Sin embargo, había momentos en los que el muro entre ellos se agrietaba. Durante el aseo matutino, ayudándolo a afeitarse porque sus manos a veces temblaban de la furia contenida, sus rostros estaban a centímetros de distancia. Él la observaba en el espejo, sus ojos grises fijos en la concentración de los de ella, en el suave movimiento de su mano sobre su mandíbula. «Nadie te ha dicho que muerdes la punta de la lengua cuando te concentras», le dijo una mañana, su voz más una observación que una crítica. Lucía se sobresaltó, sonrojándose violentamente. «No me había dado cuenta».
Él soltó un gruñido que podría haber sido una risa ahogada. Es ridículo. Pareces una niña. Pero no había malicia en su tono. Era diferente. Y esa diferencia era casi más desconcertante que su hostilidad habitual. Si no te mueves, no te cortaré, replicó ella con una pizca de su propio temple, sorprendiéndose a sí misma. Él levantó una ceja en el espejo, pero obedeció, permaneciendo inmóvil hasta que ella terminó. Eran esos pequeños momentos los que la mantenían a flote. O las tardes en el jardín, cuando ella lo empujaba por los senderos de piedra y él, a veces, se quedaba en silencio, no un silencio enfadado, sino uno pensativo. Una vez, ella se detuvo junto a un rosal. Esta rosa es preciosa. Se llama Paz, dijo Lucía, más para sí misma que para él. Mi abuela solía cultivarlas. La paz es una ilusión para gente que no tiene nada mejor que hacer, respondió él, pero se quedó mirando la rosa durante un largo rato antes de ordenarle que siguieran avanzando. La tensión sexual entre ellos era un animal dormido en la habitación, que a veces se despertaba y estiraba sus garras. Adrián, a pesar de su situación, era innegablemente un hombre viril y atractivo. Y Lucía, con su calma y su fuerza silenciosa, era una presencia femenina constante y cercana. Una noche, mientras lo ayudaba a acomodarse en la cama, la sábana se deslizó, revelando la poderosa línea de su torso hasta donde comenzaba el pantalón del pijama. Él se dio cuenta de dónde se habían posado los ojos de ella por un fugaz segundo. ¿Te gusta lo que ves, enfermera? Su voz fue un susurro ronco y provocador en la penumbra de la habitación. Sería una pena que solo la mitad de este cuerpo funcione, ¿no crees? Tanta belleza desperdiciada. El comentario fue cruel, pero el subtexto era una mezcla de amargura, un desafío y una extraña invitación a un juego peligroso. Lucía sintió el calor subir por su cuello, pero lo miró directamente a los ojos. Yo no veo nada desperdiciado, señor Cifuentes. Veo a un hombre que está luchando. Y no hay nada más atractivo que la fuerza. Tiró de la sábana, cubriéndolo hasta el pecho, su movimiento firme y profesional, pero la electricidad de sus palabras se quedó flotando entre ellos. Lo dejó sin respuesta. Aquella noche, Adrián Cifuentes no durmió bien, atormentado por la imagen de unos ojos color miel que no lo miraban con lástima, sino con algo que se parecía peligrosamente al respeto. Y a la atracción. Una mañana, 2 semanas después de su llegada, apareció la primera gran amenaza para el frágil equilibrio que habían construido. El doctor Leo Ferrer. Era el médico de cabecera de Adrián, un hombre de la misma edad que él, con el pelo rubio, ojos azules y una sonrisa tan brillante que podría haber anunciado pasta de dientes. Era todo lo que Adrián no era en ese momento, optimista, encantador y completamente móvil. Lucía. Así que eres tú el milagro del que me habló Elvira, dijo el doctor Ferrer a modo de saludo, estrechando su mano con entusiasmo. Nadie había logrado pasar de los 3 días. Debes de tener la paciencia de una santa. Solo hago mi trabajo, doctor, sonrió. Ella, genuinamente halagada por primera vez en semanas. Adrián, sentado en su silla junto a la ventana, observaba la escena con una expresión que podría haber congelado el fuego. Has venido a hacer tu trabajo, Leo, o a flirtear con mi personal, espetó. Leo Ferrer se rió, sin dejarse intimidar. Siempre tan encantador, Adrián. Vengo a ver cómo sigues. Y viendo a tu nueva enfermera, me imagino que al menos la vista la tienes contenta. La puya fue directa y Adrián apretó los reposabrazos de su silla. Déjate de tonterías y haz el chequeo. La revisión fue profesional, pero Leo no dejó de dirigirle a Lucía sonrisas amables y preguntas sobre cómo se las estaba arreglando. ¿Te trata muy mal? Si necesitas un hombro sobre el que llorar, o mejor aún, alguien con quien tomar un café y olvidarte de este ogro por 1 hora, solo tienes que decirlo. Muy amable, doctor, pero estoy bien, respondió Lucía, aunque la oferta era tentadora. Adrián no dijo una palabra durante todo el intercambio, pero su silencio era más ruidoso que un grito. Sus ojos grises pasaban de Leo a Lucía, analizando cada sonrisa, cada palabra. Por primera vez, Lucía vio en su mirada algo que no era ira ni dolor. Era oscuro,
posesivo. Era la sombra de los celos. Cuando el doctor Ferrer finalmente se fue, no sin antes guiñarle un ojo a Lucía, Adrián rompió el silencio. ¿Te ha gustado? ¿El doctor perfecto? Con su sonrisa de anuncio y sus piernas que funcionan. Es un hombre agradable, contestó ella con cautela, mientras recogía el material médico. Agradable. Sí, claro, se burló él. Un buitre es lo que es. Esperando a ver qué puede picotear. Ten cuidado, enfermera. En este mundo de ricos, no todo lo que brilla es oro. Y los hombres como él suelen coleccionar trofeos. Yo no soy un trofeo, señor Cifuentes. No. Eres su empleada. Mi enfermera, dijo él, y la forma en que pronunció la palabra a mí le envió un escalofrío por la espalda. Esa noche, una llamada de su madre casi la destroza. Mateo había tenido una crisis respiratoria. Estaba estable, pero los médicos querían hacerle unas pruebas nuevas, muy costosas, y su seguro no las cubría. El dinero se había convertido en un monstruo con garras que apretaba el cuello de su familia cada día más. Lucía terminó la llamada en el pasillo, apoyada contra la pared, luchando por no derrumbarse. Se enjugó un par de lágrimas rebeldes y recompuso su expresión antes de volver a entrar en la biblioteca, donde Adrián leía. Él no levantó la vista del libro cuando ella entró. ¿Malas noticias?, preguntó, su tono sorprendentemente neutro. Lucía vaciló. No quería compartir sus problemas con él. No quería darle más munición para herirla. Asuntos de familia, señor. He oído trozos de tu conversación, confesó él, cerrando el libro de golpe. La miró fijamente. Tu hermano está enfermo. Necesitas dinero. Por eso aguantas toda mi mierda, ¿verdad? Por el sueldo absurdamente alto que mi padre insiste en pagar. El ataque fue directo, sin anestesia. Lucía sintió como si le hubiera dado una bofetada. Se quedó sin palabras, su garganta apretada por un nudo de humillación y pena. Mi vida personal no, empezó a decir, su voz temblorosa. Deja de esconderte detrás de esa estúpida frase profesional, estalló él, golpeando el brazo de su silla. Es la verdad, ¿no es así? Cada vez que me miras con esa cara de paciencia infinita, no es por compasión, es porque estás viendo un fajo de billetes sentado en esta silla. Soy tu billete de lotería. Cada palabra era un latigazo. Y esta vez, dieron en el blanco. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. El control, la paciencia, el muro que había construido ladrillo a ladrillo, todo se vino abajo. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de sus ojos sin control. Sí, dijo ella, su voz ahogada por los sollozos, pero ardiendo de una furia que no sabía que poseía. ¿Quiere la verdad, señor Cifuentes? Pues ahí la tiene. Sí, lo aguanto todo por el dinero. Aguanto sus insultos, su crueldad, sus jueguecitos sádicos, todo. ¿Y sabe por qué? Porque mientras usted se queja en su mansión de lujo, rodeado de gente a su servicio, mi hermano de 15 años está en una cama de hospital luchando por cada aliento. Porque las medicinas que necesita para no ahogarse cuestan más de lo que mi madre gana en un mes. Así que sí, usted es un cheque andante. Pero también es el hombre más egoísta y miserable que he conocido en mi vida. Y se revuelca en su propio dolor como un cerdo en el lodo, incapaz de ver que hay gente en el mundo con problemas reales, problemas que no se solucionan con una tarjeta de crédito sin límite. Le gritó todo a la cara, las lágrimas surcando sus mejillas. Estaba temblando de rabia y de pena. Adrián la miraba, y por primera vez desde que lo conocía, estaba completamente mudo. Su rostro había perdido todo color. La arrogancia, el sarcasmo, la ira, todo había sido borrado por una expresión de puro shock. Lucía, horrorizada por su propio estallido, se tapó la boca con la mano. Había cruzado una línea. Acababa de insultar a su jefe de la forma más brutal posible. La despediría. Estaba segura. Yo, lo siento, no debería, balbuceó, dando un paso atrás. Pero Adrián levantó una mano, pidiéndole silencio.
Sus ojos grises, normalmente una tormenta, estaban extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. Se quedó mirándola, a ella, a su rostro bañado en lágrimas, a su pecho que subía y bajaba con la fuerza de su emoción. Y en ese momento, en la devastación de su confesión, él no vio a su empleada. Vio a una mujer luchando, una leona defendiendo a su cachorro. Vio una fuerza que igualaba, e incluso superaba, la suya propia. Después de lo que pareció una eternidad, habló, su voz era un murmullo grave y rasposo. No te disculpes. Nunca te disculpes por decir la verdad. Sin más, giró su silla y se dirigió hacia la salida de la biblioteca, dejándola sola, temblando en medio del silencio, con el eco de sus propias y terribles palabras y la sorpresa de una reacción que no esperaba en absoluto. El día después de la explosión de Lucía fue extrañamente silencioso. Adrián estaba distante, casi ausente. La trataba con una formalidad fría que era, de alguna manera, más inquietante que su hostilidad habitual. No hubo comentarios sarcásticos, ni órdenes deliberadamente difíciles. Simplemente un vacío cortés que mantenía a Lucía en un estado de ansiedad constante, esperando que el hacha cayera en cualquier momento. Sin embargo, no la despidió. 2 días después, ocurrió algo inesperado. Mientras Lucía leía en un pequeño sofá durante uno de los raros momentos de calma, el abogado de la familia Cifuentes, un hombre pulcro llamado señor Méndez, hizo una visita. Fue directamente a hablar con Adrián a su despacho. 1 hora después, el abogado se fue y Adrián llamó a Lucía. Vega, venga a mi despacho, ordenó a través del intercomunicador. Con el corazón en un puño, ella obedeció. Él estaba detrás de su enorme escritorio de caoba, con un sobre en la mano. Toma, dijo, extendiéndoselo. ¿Qué es esto? Ábrelo. Con dedos temblorosos, Lucía rompió el sello. Dentro había un cheque. La cantidad la hizo jadear. Era suficiente para cubrir las pruebas de Mateo y su tratamiento durante varios meses. También había un papel con el nombre y el número de teléfono del mejor neumólogo del país. Señor Cifuentes, yo, no puedo aceptar esto, balbuceó, completamente abrumada. ¿Por qué no? Considéralo un adelanto. O una bonificación por condiciones de trabajo peligrosas, dijo él, con un atisbo de su antigua ironía, pero sin malicia. O mejor aún, no lo consideres nada. Solo. Úsalo. El médico está esperando la llamada. Ya le he puesto al corriente de la situación de tu hermano. Lucía lo miró, tratando de entender. El hombre que la había acusado de ser una mercenaria, ahora le estaba dando la solución a su problema más grande. Las lágrimas llenaron sus ojos otra vez, pero esta vez eran de gratitud y confusión. ¿Por qué? Él apartó la mirada, incómodo bajo su escrutinio. Porque dijiste la verdad. Tengo demasiado dinero y me revuelco en mi propio dolor. Quizás es hora de que el dinero sirva para algo más que para comprar silencio y soledad. Ahora vete. Y haz esa llamada. Lucía se quedó allí un segundo más, el cheque apretado en su mano como si fuera un ancla. Gracias, susurró con una emoción que le rompió la voz. Gracias, Adrián. Fue la primera vez que usaba su nombre de pila. Él se tensó al oírlo, pero no la corrigió. Ella salió del despacho sintiendo que el suelo se había movido bajo sus pies. Adrián Cifuentes era un laberinto de contradicciones, un hombre herido que causaba heridas, pero que también, al parecer, era capaz de curarlas. El gesto de Adrián lo cambió todo. No es que de repente se convirtiera en un hombre amable. Seguía siendo malhumorado, impaciente y exigente. Pero la crueldad deliberada había desaparecido. La barrera entre ellos, aunque todavía existía, se había vuelto porosa. Empezaron a hablar, realmente a hablar. A veces, él le preguntaba por Mateo, y escuchaba atentamente mientras ella le contaba sobre el progreso de su hermano con el nuevo médico. Otras veces, durante las largas tardes, ella le leía en voz alta, no informes médicos, sino novelas de aventuras que encontraba en la biblioteca, historias de hombres que surcaban los mares y escalaban montañas. Él nunca admitió que le gustaba, pero siempre escuchaba en silencio hasta el final del capítulo.
Una tarde, mientras leía sobre un capitán de barco que luchaba contra una tormenta, él la detuvo. Yo solía navegar, dijo, su voz teñida de una nostalgia que era casi palpable. Tenía un velero. Lo llamé, el Indomable. Irónico, ¿eh? La miró, y en sus ojos ella vio el fantasma del hombre que había sido, aventurero, libre, lleno de vida. Estoy segura de que volverá a navegar algún día, dijo ella suavemente. Él soltó una risa amarga. Claro. Y yo me levantaré de esta silla y correré una maratón. No me digas mentiras piadosas, Lucía. Odio la lástima. No es lástima, insistió ella, cerrando el libro y mirándolo fijamente. Es esperanza. Es diferente. Se quedaron en silencio, pero la palabra, esperanza, se quedó en el aire, una semilla plantada en un terreno que parecía estéril. Su relación se volvió más física también, pero de una manera nueva. La intimidad forzada de sus deberes como enfermera se transformó. Ya no era solo una tarea. Cuando lo ayudaba con sus ejercicios, ahora había un sentido de equipo. Él luchaba, empujando contra el dolor y la frustración, y ella lo animaba, sus manos no solo guiando sus miembros, sino ofreciendo apoyo y fuerza. Una tarde, mientras trabajaban en las barras paralelas del gimnasio, él intentaba sostener su propio peso sobre sus brazos. El esfuerzo era tremendo, su rostro estaba contraído por la concentración y el dolor. El sudor perlaba su frente. No puedo, jadeó, sus brazos temblando. Estaba a punto de rendirse. Sí que puedes, dijo ella, colocándose frente a él, su voz firme. Puedes hacerlo. Un poco más. Lucha, Adrián. La palabra lucha pareció encender algo en él. Gruñó, un sonido gutural, y empujó hacia arriba con una fuerza que no sabía que tenía, sosteniéndose por unos segundos que parecieron una eternidad. Cuando finalmente sus brazos cedieron, se dejó caer, y Lucía lo atrapó, rodeándolo con sus brazos para estabilizarlo mientras lo ayudaba a volver a la silla. Su rostro sudoroso estaba enterrado en el hueco de su cuello. Su respiración era agitada contra su piel. Ella podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho, salvajes y rápidos. Lo sostuvo así por un momento, sintiendo el peso y el calor de él, su propia respiración acelerada. Lentamente, él levantó la cabeza. Sus rostros estaban increíblemente cerca, sus alientos mezclándose. Sus ojos grises, oscurecidos por el agotamiento y la emoción, se clavaron en los de ella. El mundo pareció detenerse. Vio el deseo en sus ojos, claro e inconfundible. Un deseo que sabía que se reflejaba en los suyos. El impulso de acortar la minúscula distancia entre sus labios era casi abrumador para ambos. Sus labios se entreabrieron. Lucía, susurró su nombre como una plegaria. Y justo en ese momento, el sonido de un teléfono rompió el hechizo. Era el de ella. Con un sobresalto, Lucía se apartó, su rostro ardiendo. Adrián se recompuso de inmediato, su expresión volviéndose impenetrable de nuevo. Contesta tu teléfono, dijo, su voz ahora fría y distante. Era el doctor Ferrer. Lola, estrella, dijo su voz alegre al otro lado de la línea. Te llamaba para invitarte a ese café que tenemos pendiente. Y esta vez, no acepto un no por respuesta. Necesitas un descanso de ese castillo y su rey gruñón. ¿Qué dices? Mañana por la tarde. Lucía, todavía alterada por el momento en el gimnasio, vaciló. Quizás un café era exactamente lo que necesitaba. Un poco de normalidad. Un poco de distancia. Yo, claro. Me encantaría, doctor. Y genial. Y llámame Leo, por favor. Te paso a buscar por la mansión a las 5. ¿Te parece? Sí, Leo. Perfecto. Cuando colgó, el ambiente en el gimnasio era gélido. Adrián ya se había impulsado de vuelta a su silla de ruedas y se dirigía a la puerta sin mirarla. ¿Se puede saber qué ha sido eso?, preguntó él, su voz era un látigo de hielo. ¿Era el doctor, perfecto, pidiéndote una cita? Era una invitación para tomar un café, nada más, respondió ella, a la defensiva.
Se detuvo en seco y la miró por encima del hombro. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Y vas a ir? Sí. Necesito un respiro, afirmó ella, levantando la barbilla. Un respiro, repitió él con un desdén venenoso. Vas a ir a ponerte bonita para él, a reírle las gracias, mientras yo me quedo aquí, atrapado en esta maldita silla. La injusticia de su comentario la golpeó. No tienes derecho a decirme eso. Yo trabajo para ti, Adrián. No soy tu propiedad. Tengo derecho a tener una vida fuera de estas paredes. Ah, sí, tu vida, exclamó, girando completamente para enfrentarla. El fuego en sus ojos era aterrador. Pues mientras trabajes para mí, tu vida está aquí. Conmigo. Mañana por la tarde tenemos sesión de hidroterapia. Una sesión muy larga. No tenemos programada hidroterapia mañana, replicó ella, confundida. Pues ahora sí. Y cancela tu cita con tu novio el médico. Estaba siendo irracional, controlador. Estaba usando su poder sobre ella de la manera más cruel. No voy a cancelar, Adrián. Sí, lo harás. O puedes buscarte otro trabajo. A ver si el sueldo del hospital público te llega para pagarle el tratamiento de lujo a tu hermanito, amenazó, su voz bajando a un susurro mortal. Las palabras la golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La estaba chantajeando. Usando su propia generosidad en su contra, usando a su hermano como un arma. Lucía lo miró, incrédula y con el corazón roto. Había pensado que estaban avanzando, que habían encontrado un terreno común. Pero había sido una ilusión. Debajo de todo, seguía siendo el mismo hombre cruel y posesivo. Lo que no entendía era por qué. ¿Por qué le importaba tanto que saliera a tomar un café con otro hombre? La respuesta estaba allí, en el fuego de sus ojos, en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus manos se aferraban a su silla como si quisiera destrozarla. Eran celos. Celos puros, primitivos y abrumadores. Y por primera vez, Lucía se dio cuenta de la aterradora profundidad de los sentimientos que Adrián albergaba por ella, sentimientos que ni él mismo era capaz de entender o aceptar. Él no solo la deseaba. La quería para él. Atrapada y furiosa, Lucía lo miró fijamente. Justo entonces, una pequeña bandeja de metal con instrumentos de fisioterapia estaba sobre una mesita cercana. Adrián, en un arrebato de rabia incontrolada por el desafío en los ojos de ella, extendió el brazo y la barrió. Todo cayó al suelo con un estrépito metálico que resonó en el silencio tenso. Una pequeña aguja de acupresión rodó por el suelo y se detuvo cerca de su pie. Él la siguió con la mirada, y luego levantó los ojos hacia ella, su pecho subiendo y bajando. «Limpia eso», ordenó, su voz apenas un gruñido. Luego giró su silla bruscamente y salió del gimnasio, dejándola sola con el desorden, el eco de su furia y una elección imposible que tomar. La idea de que otro hombre le hiciera sonreír, que otro hombre tuviera su atención aunque fuera por una hora, era un tormento que no estaba dispuesto a soportar. Y si tenía que ser un monstruo para mantenerla a su lado, entonces un monstruo sería. La noche que siguió a la amenaza de Adrián fue un infierno silencioso. Lucía se movía por la mansión con el corazón hecho un nudo de resentimiento y tristeza. Había cancelado con Leo, inventando una excusa sobre una sesión de terapia de emergencia. La decepción en la voz del doctor fue palpable, pero la alternativa, arriesgar el bienestar de Mateo, era impensable. Se sentía como un pájaro en una jaula de oro, y el dueño de la jaula la observaba desde las sombras. Adrián, por su parte, era una tormenta contenida. No mencionó el incidente, pero su posesividad se había vuelto física. En lugar de apartarse cuando ella lo ayudaba, ahora buscaba el contacto. Sus dedos rozaban los de ella cuando le pasaba un vaso. Su mano se detenía sobre la de ella cuando le ajustaba la almohada. Cada toque era una marca, una reclamación silenciosa que la erizaba y la confundía a partes iguales. «¿Por qué estás tan callada?», le preguntó durante la cena, que comían en un silencio denso en el gran comedor. Él en la cabecera, y ella a su derecha, una proximidad que se había vuelto norma.
No tengo nada que decir, respondió ella, sin levantar la vista del plato. Mírame cuando te hablo, ordenó, su voz baja pero con un filo de acero. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos grises ardían. No me gusta que me ignores, Lucía. Y a mí no me gusta que me chantajeen, replicó ella, el desafío volviendo a su voz. Una lenta y peligrosa sonrisa se dibujó en los labios de él. Entonces estamos en un punto muerto, ¿no crees? Tú no puedes irte y a mí no me gusta tu actitud. Tendremos que encontrar una manera de llevarnos mejor. El respeto sería un buen comienzo. El respeto se gana. Tú ganaste el mío cuando me gritaste la verdad. Pero lo estás perdiendo con estos silencios y miradas de resentimiento. Yo ganaré el tuyo cuando entiendas que lo que hago, lo hago por una razón. ¿Y cuál es esa razón? ¿El placer de controlar la vida de otra persona? Sus ojos se oscurecieron. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro íntimo y perturbador. Quizás. O quizás no soporto la idea de que sonrías así para otro hombre. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que esa sonrisa tuya, la verdadera, no la de enfermera profesional, me pertenece a mí, porque yo soy el que la provoca, incluso cuando te hago enfadar. Estaba confesando sus celos, vistiéndolos de arrogancia, pero era una confesión al fin y al cabo. Lucía sintió un escalofrío. Usted no es dueño de mis sonrisas. Todavía no, replicó él, recostándose en su silla con una confianza que la exasperaba. La Guerra Fría continuó. Lucía cumplía con sus deberes con una eficiencia impecable, pero había perdido su calidez. Adrián, en respuesta, la mantenía constantemente a su lado. Le pedía que le leyera informes de la empresa vinícola, documentos llenos de jerga financiera que ella no entendía. Al principio, pensó que solo era otra forma de atormentarla, pero pronto se dio cuenta de que él valoraba su presencia, su voz llenando el silencio. Empezó a explicarle los términos, a hablarle de los viñedos como si fueran sus hijos perdidos. Le hablaba del aroma de la tierra después de la lluvia, de la dulzura de la primera uva de la cosecha. Al hablar de la viña, Lucía vislumbraba al hombre apasionado y lleno de vida que había sido antes del accidente. ¿Por qué me cuenta todo esto?, le preguntó una tarde, después de una larga disertación sobre el proceso de fermentación. Porque mi padre cree que esta silla me ha incapacitado también el cerebro. Quiere empezar a tomar el control de la empresa. Usaré todos los medios necesarios para demostrarle que se equivoca. Y tú, Lucía, eres mis oídos y mis ojos en muchas cosas. Necesito que entiendas lo que está en juego. De repente, ya no era solo su enfermera. Era su aliada, su confidente. Estaba atrapada en su vida no solo por necesidad, sino por el peso de sus secretos empresariales. El punto de inflexión llegó durante la sesión de hidroterapia que él había inventado por despecho. La piscina interior climatizada era un oasis de vapor y agua turquesa. Ayudarlo a entrar en el agua fue una prueba de intimidad y fuerza. Él llevaba un bañador y ella un modesto traje de baño de una pieza bajo una bata de enfermera, que se quitó antes de entrar. Una vez en el agua, la dinámica cambió. El agua lo sostenía, liberándolo parcialmente de la tiranía de la silla. Con su ayuda, podía flotar, moverse con una fluidez que en tierra le era imposible. El agua es lo más parecido a la libertad que tengo ahora, murmuró él, con los ojos cerrados, mientras ella lo guiaba suavemente por la piscina. Mientras realizaban los ejercicios, sus cuerpos estaban en constante contacto. El agua magnificaba cada roce, cada movimiento. Lucía sentía la dura pared de su pecho contra su espalda, la fuerza de sus brazos rozando los suyos. El ambiente, cargado de vapor y del olor a cloro, se llenó de una tensión palpable. En un momento, mientras ella estiraba uno de sus brazos, él la giró de repente, aprisionándola suavemente contra la pared de la piscina. Sus cuerpos estaban completamente pegados, el agua arremolinándose a su alrededor. «Adrián, ¿qué haces?», susurró ella, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Te hago una pregunta», dijo él, su voz ronca, sus ojos grises buscando los suyos en la penumbra. «¿Por qué te quedaste?». «Ya te lo dije». «Me amenazaste». «No,
insistió él, negando con la cabeza lentamente. Cualquier otra se habría ido, habría buscado otra manera. Pero tú no. Tú te quedaste a luchar. Te quedaste a pesar del monstruo en el que me he convertido. Quiero saber por qué. La vulnerabilidad en su pregunta la desarmó. Ya no era el déspota, sino un hombre perdido buscando una respuesta. ¿Por qué? Porque debajo del monstruo, a veces, veo al hombre que lucha, confesó ella, su propia voz temblorosa. Veo a alguien que no se ha rendido del todo, aunque finja que sí. Sus ojos se suavizaron. Lentamente, levantó una mano y apartó un mechón de pelo mojado de su cara. Sus dedos rozaron su mejilla, un toque sorprendentemente tierno. Nadie ha visto eso en mucho tiempo, dijo en voz baja. Nadie se ha molestado en mirar. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo, sus cuerpos mecidos por el agua. La distancia entre sus labios se fue acortando, centímetro a centímetro. Esta vez no había teléfono que los interrumpiera, ni excusas. Era inevitable. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, Elvira entró en la zona de la piscina. Señor, su padre está aquí. Insiste en verle. Dice que es urgente, anunció la gobernanta, sin mostrar ninguna sorpresa por la comprometedora posición en la que los encontró. El hechizo se rompió. La dureza volvió al rostro de Adrián como una máscara. Maldita sea, siseó entre dientes. Ayúdame a salir. La reunión con su padre, Ricardo Cifuentes, fue un desastre. Lucía, a una distancia prudencial, escuchó las voces airadas desde la biblioteca. Ricardo era un hombre de la vieja escuela, que veía la debilidad física de su hijo como una mancha en el legado de la familia. La junta está nerviosa, Adrián. Necesitan un líder fuerte, no a alguien que dirige el imperio desde una silla de ruedas, le oyó gritar. Mi mente está más afilada que nunca, replicó Adrián con una calma helada. Tu mente está nublada por la autocompasión. He visto los informes. Has delegado tareas en una enfermera. ¿Te has vuelto loco? Más tarde, cuando Ricardo se fue, dejando tras de sí un ambiente tóxico, Lucía encontró a Adrián mirando por la ventana, con un vaso de whisky en la mano. Había un temblor de furia en ella. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó ella suavemente. No hay nada de qué hablar. Mi padre es un dinosaurio que cree que un hombre se mide por su capacidad para caminar y no por su inteligencia. Quiere apartarme, Lucía. Quiere poner a uno de sus lacayos al frente de lo que mis abuelos y yo construimos. Vació el vaso de un trago. No voy a dejar que eso ocurra. En los días siguientes, la mansión se convirtió en un cuartel general. Adrián estaba en pie de guerra. Y Lucía era su única soldado. Pasaban horas y horas revisando documentos, preparando estrategias. Ella leía en voz alta, tomaba notas, organizaba sus llamadas. Se habían convertido en un equipo inseparable, unidos por un objetivo común. Durante esas largas noches de trabajo, la formalidad entre ellos se evaporó por completo. Compartían pizzas pedidas a medianoche, discutían sobre cláusulas de contratos y, a veces, simplemente hablaban. Él le contó de su infancia, de cómo aprendió a amar los viñedos siguiendo a su abuelo. Ella le habló de sus sueños de viajar, de ver el mundo más allá de su pequeña ciudad. Una noche, agotados, se quedaron dormidos en los sofás de la biblioteca. Lucía se despertó en mitad de la noche, con frío. Vio que Adrián también estaba despierto en su silla, mirándola. Se había quitado las gafas de leer y se frotaba los ojos, cansado. ¿No puedes dormir?, preguntó ella en un susurro. Mi cabeza no se detiene, admitió. Ven aquí, dijo él, en un impulso. Ella dudó. ¿Qué? Ven. Siéntate conmigo. Háblame de algo que no tenga que ver con contratos o con mi padre. Vacilante, ella se levantó y se acercó a él. No había ningún sitio donde sentarse, excepto. Aquí, dijo él, palmeando sus propios muslos. El corazón de Lucía dio un vuelco. Era una propuesta increíblemente íntima. Pero en sus ojos no había lascivia, solo un profundo agotamiento y una necesidad de contacto humano.
Con mucha cautela, ella se sentó de lado sobre sus piernas. Eran duras como la roca por el músculo, pero inmóviles. Ella era muy consciente del poderoso pecho de él a su lado, de su brazo que ahora descansaba con naturalidad en su espalda baja. Cuéntame del lugar más bonito que hayas visto, le pidió él en voz baja, su aliento cálido cerca de su oreja. Ella empezó a hablarle de un pequeño lago escondido en las montañas cerca de su pueblo natal, un lugar al que solía ir de niña. Le describió el color del agua, el sonido de los pájaros, la sensación del sol en la piel. Mientras hablaba, se relajó contra él, su cabeza acabó apoyándose en su hombro. Él la escuchaba en silencio, su mano dibujando círculos perezosos en su espalda. La sensación era tranquilizadora y electrizante a la vez. Cuando terminó su historia, se quedaron en silencio. Suenas como si quisieras escapar, dijo él. A veces, admitió ella. Este mundo tuyo, es muy complicado. Y el tuyo es muy duro, replicó él. Quizás por eso nos entendemos. Somos dos supervivientes, Lucía. Levantó su mano y le acarició la mejilla. Ella giró la cabeza, y sus rostros quedaron de nuevo a milímetros. Esta vez no había interrupciones. No había dudas. No quiero que escapes, susurró él. Quédate. No me iré, respondió ella. Y entonces él la besó. Fue un beso lento, tierno al principio, una pregunta silenciosa. Ella respondió inclinándose hacia él, abriendo sus labios a los suyos. El beso se profundizó, volviéndose apasionado y hambriento, como si estuvieran liberando semanas de tensión acumulada, de peleas, de anhelos no expresados. Sus manos se enredaron en el pelo de ella, mientras las de ella subían a su cuello, atrayéndolo más cerca. Fue un beso que lo cambió todo. Ya no era paciente y enfermera. Eran un hombre y una mujer que se habían encontrado en medio de las ruinas de sus vidas. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron a los ojos. La batalla por la empresa seguía ahí fuera, pero dentro de esa biblioteca, en esa silla, habían encontrado un armisticio, un refugio en el otro. Lucía, comenzó él, su voz ronca de emoción. Pero ella puso un dedo en sus labios. Ahora no hables, susurró. Solo quédate conmigo. Y él lo hizo. Pasaron el resto de la noche así, ella acurrucada en su regazo, durmiendo por fin, mientras él la sostenía, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo, no como un hombre roto, sino como un hombre que protegía lo más valioso que había encontrado. El beso en la biblioteca fue como encender una mecha. La dinámica entre Adrián y Lucía se transformó de la noche a la mañana. La tensión combativa fue reemplazada por una corriente de intimidad y deseo que crepitaba en el aire cada vez que estaban juntos. Seguían siendo jefe y empleada a ojos del mundo, pero en la privacidad de la mansión eran algo completamente distinto. Se robaban besos en los pasillos, sus manos se buscaban por debajo de la mesa durante las comidas, y las noches de trabajo se convertían a menudo en largas conversaciones susurradas, sentados muy juntos en el sofá. Eres una distracción terrible, ¿lo sabías?, le dijo él una noche, mientras intentaba concentrarse en un informe y ella estaba sentada en el suelo, apoyada contra su silla, leyéndole un artículo. Tú eres el que me pide que me quede, replicó ella con una sonrisa pícara, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarlo. Él bajó la vista, sus ojos oscuros por el deseo. Sí. Y cada día estoy más convencido de que fue la mejor orden que he dado en mi vida. Se inclinó y la besó, un beso profundo que la dejó sin aliento y que hizo que ambos se olvidaran por completo de los informes y las juntas directivas. La intimidad física entre ellos floreció. Él, que había odiado que lo tocaran por necesidad, ahora anhelaba sus manos. Le encantaba cuando ella le masajeaba los hombros, tensos por el estrés, o cuando simplemente le cogía la mano mientras veían una película. Una tarde, ella lo encontró en el gimnasio, golpeando un saco de boxeo con una furia controlada. ¿Estás bien?, preguntó ella desde la puerta. Mi padre acaba de llamar, dijo entre golpes. Ha convocado una junta de accionistas de emergencia para la semana que viene. Va a proponer mi destitución. Vamos a ganar, Adrián, dijo ella, acercándose.
Él dejó de golpear, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. Se giró para mirarla, con el sudor brillando en su piel. Estoy tan cansado de luchar, Lucía. Ella se acercó y, sin dudarlo, tomó una toalla y empezó a secarle suavemente el sudor de la cara y el cuello. El gesto fue tan tierno y natural que lo desarmó. Él cerró los ojos, disfrutando de su cuidado. No estás solo en esto, le susurró ella. Él abrió los ojos y la miró. Lo sé. Y eso es lo único que me mantiene en pie. Atrapó su mano y la llevó a sus labios, besando su palma. El acto fue tan devoto, tan lleno de gratitud, que a Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. Se estaba enamorando perdidamente de ese hombre complicado y herido. Pero justo cuando su relación parecía estar construyéndose sobre un terreno sólido, Ricardo Cifuentes lanzó su arma más cruel y inesperada. Una mañana, mientras Adrián estaba en una videoconferencia, Elvira anunció una visita. La señorita Verónica de la Serna está aquí para ver al señor. Adrián se quedó helado. Lucía vio cómo todo el color desaparecía de su rostro. El nombre le sonaba familiar. Verónica. Su prometida. La que lo había abandonado después del accidente. Verónica entró en el salón como si fuera la dueña del lugar. Era alta, rubia, vestida con una elegancia carísima y con una sonrisa depredadora. Ignoró a Lucía por completo y se dirigió directamente a Adrián. Adrián, querido. ¿Cuánto tiempo?, ronroneó, inclinándose para darle un beso en la mejilla que él no pudo evitar. He vuelto para ayudarte. Tu padre me ha contado la situación tan delicada de la empresa y me ha contratado como consultora externa. Juntos, salvaremos el legado de tu familia. Era una pesadilla. Una serpiente había entrado en su paraíso. Verónica instaló una oficina improvisada en la mansión y su presencia era un veneno constante. Trataba a Lucía con un desdén apenas disimulado, llamándola la cuidadora o la chica. Cariño, ¿puedes traerle un café al señor Cifuentes? Y uno para mí, con leche de almendras, sin azúcar, le ordenaba. Pero su verdadero objetivo era Adrián. Se pasaba el día recordándole su pasado juntos, los viajes, las fiestas, la vida que habían tenido. Lo tocaba constantemente, un roce en el hombro, una mano en su brazo, gestos diseñados para marcar territorio y desestabilizar a Lucía. Lucía, por primera vez, sintió los mordiscos de los celos. Ver a esa mujer tan cerca del hombre que amaba, compartiendo una historia de la que ella nunca formaría parte, era una tortura. Intentó ocultarlo, pero Adrián no notó. Una noche, después de que Verónica recordara de forma muy gráfica unas vacaciones en la Toscana, Lucía estaba recogiendo la mesa en silencio, con la mandíbula apretada. ¿Estás bien?, le preguntó Adrián cuando se quedaron solos. Perfectamente, respondió ella con frialdad. No, no lo estás. Odias que esté aquí. Es la exprometida que te abandonó. ¿Quién estaría feliz de tenerla cerca? Y además, ahora es tu socia de negocios. Ella no es nada para mí, aseguró él. No. Parece que a ella no le ha llegado el mensaje. No deja de tocarte. Adrián giró su silla para bloquearle el paso a la cocina. Cogió su mano. Mírame. ¿De verdad crees que siento algo por ella? No lo sé. Compartís un pasado. Teníais una vida. Teníamos un acuerdo. Mis padres la adoraban, su familia tenía el estatus social correcto. Era una buena fusión empresarial, eso era todo. Después del accidente, me di cuenta de que nunca hubo amor. Solo conveniencia. Ella me enseñó lo que es la superficialidad, Lucía. Tú, dijo, apretando su mano, tú me has enseñado lo que es la fuerza. No hay comparación posible. Sus palabras eran el bálsamo que su corazón herido necesitaba, pero la presencia de Verónica seguía siendo una espina. Verónica se dio cuenta rápidamente de la conexión entre Adrián y Lucía y decidió destruirla. Empezó a sembrar dudas en la mente de Lucía. Debes de tener un trabajo muy duro, le dijo un día, con falsa simpatía. Adrián puede ser tan exigente. Y claro, está su condición.
Es una pena. Un hombre tan viril. Me pregunto cómo lidias con toda esa frustración masculina sin resolver. Y lo peor es que los médicos dijeron que era irreversible. No solo las piernas. Me refiero a todo. Nunca podrá tener hijos, ¿sabes? Un golpe terrible para el linaje de los Cifuentes. La estocada fue directa y cruel. La idea de que Adrián nunca podría ser padre, de que nunca podrían formar una familia completa, golpeó a Lucía con una fuerza inesperada. Era un futuro que ni siquiera se había atrevido a soñar, pero que la mentira de Verónica le arrebató dolorosamente. Esa noche, estaba callada y triste. Adrián, que ahora leía su estado de ánimo como un libro abierto, la llevó al jardín. Las luces de la mansión iluminaban las rosas. «Dime qué te pasa», le pidió. Lucía no quería repetir el veneno de Verónica, así que se desvió. Solo pensaba en el futuro. ¿Qué hay del futuro? Adrián, ¿eres feliz? La pregunta lo pilló por sorpresa. ¿Feliz? Hace unos meses, esa palabra era un chiste. Ahora cuando estoy contigo, se parece mucho a la felicidad. Pero no seré completamente feliz hasta que mi padre y esa mujer salgan de mi vida y mi empresa esté a salvo. Él la atrajo hacia él, besándola suavemente. Y cuando eso pase, tú y yo hablaremos de nuestro futuro. Un futuro de verdad. El día de la junta llegó. Era un día gris y lluvioso, que reflejaba el estado de ánimo de todos. Adrián estaba tenso, pero decidido. Lucía le ajustó la corbata, sus dedos alisando la seda. «Vas a estar increíble», le dijo. «Eres el hombre más inteligente y fuerte que conozco». Él le cogió la cara entre las manos. «Si gano hoy, es gracias a ti. Si pierdo, también es gracias a ti, porque me has enseñado que hay cosas más importantes que una empresa. Pero aún así, prefiero ganar», añadió con una sonrisa. Verónica hizo su última jugada justo antes de que se fueran. Mientras Lucía iba a buscar el maletín de Adrián, Verónica la interceptó en el pasillo. «Es una pena que toda esta farsa se acabe hoy», dijo la rubia. «Adrián es un hombre de tradiciones. Necesita una esposa que pueda darle un heredero. Anoche tuvimos una larga charla. Recordando los viejos tiempos. Se dio cuenta de que necesita a su lado a alguien que lo entienda de verdad, alguien de su mundo. Adrián no te quiere», dijo Lucía, aunque la duda le arañaba el corazón. Verónica se rió. «¿Amor? Querida, esto es el mundo real. Esto es sobre legados, sobre dinastías. Y tú eres solo la enfermera. Una distracción temporal. No te preocupes, me aseguraré de que te den una buena indemnización por tus servicios». El veneno caló hondo. Durante todo el trayecto hasta las oficinas, Lucía estuvo en silencio, reviviendo las palabras de Verónica. Adrián estaba demasiado concentrado para notarlo. La junta fue una batalla campal. Ricardo argumentó la incapacidad de su hijo. Verónica presentó un informe sesgado que magnificaba las pérdidas y minimizaba los éxitos recientes. Pero entonces le tocó hablar a Adrián. Y fue magistral. Con una calma y una elocuencia que sorprendió a todos, refutó cada punto. Presentó un plan de futuro innovador y brillante. Habló con una pasión por el viñedo que nadie podía fingir. Demostró que su mente no solo estaba intacta, sino que era más aguda y enfocada que nunca. Finalmente, llegó la votación. Lucía esperaba desde fuera de la sala, con las manos entrelazadas y el corazón en la boca. La puerta se abrió. Adrián salió. Su rostro era ilegible. Entonces, susurró ella. Él la miró. «Hemos ganado. Por un solo voto». Un suspiro de alivio se le escapó a Lucía y, sin pensarlo, se lanzó a sus brazos, rodeándole el cuello y abrazándolo con todas sus fuerzas. «Sabía que lo harías». Pero entonces vio por encima de su hombro a Ricardo y a una Verónica furiosa, y la realidad la golpeó de nuevo. La batalla había terminado. ¿Pero y la guerra por su corazón? Esa noche, de vuelta en la mansión, el ambiente debería haber sido de celebración, pero Lucía estaba distante.
Las mentiras de Verónica habían echado raíces. Adrián lo notó. La encontró en la biblioteca, mirando por la ventana la lluvia que caía. ¿Qué pasa? Hemos ganado. Deberíamos estar celebrando. Adrián, necesito preguntarte algo y quiero que seas sincero conmigo. ¿Qué es lo que quieres para tu futuro? Verónica dijo que necesitas una esposa que pueda darte un heredero. El rostro de Adrián se endureció. ¿Y tú le creíste? Después de todo lo que hemos pasado, ¿le crees a ella? Ella dijo que los médicos, que tú no puedes. Ni siquiera podía decir la palabra. El dolor en la cara de Adrián fue reemplazado por la comprensión y luego por la furia. Esa maldita víbora. Escúchame bien, Lucía. Los médicos dijeron que sería difícil, no imposible. Pero incluso si fuera imposible, ¿crees que eso me importa? ¿Un heredero? El único legado que me importa ahora mismo eres tú. Dio un paso que para él era monumental. Se agarró a la estantería y, con un esfuerzo titánico que hizo temblar todos sus músculos, se impulsó fuera de la silla. Se mantuvo en pie, inestable, tembloroso, apoyado en la estantería con un brazo y en un escritorio con el otro. Se sostenía por pura fuerza de voluntad. Adrián, gritó ella, corriendo a su lado, asustada. No te muevas, te vas a hacer daño. No, dijo él, con la voz entrecortada por el esfuerzo. Necesitaba que me vieras. Necesitaba que vieras que por ti soy capaz de cualquier cosa. Soy capaz de volver a ponerme en pie. Sus piernas temblaban violentamente, pero sus ojos estaban fijos en ella, llenos de una intensidad y un amor que barrieron todas las dudas. Verónica miente. Mi padre se equivoca. El único futuro que quiero es contigo, Lucía. No quiero que seas mi enfermera. No quiero que seas mi aliada. Quiero que seas mi esposa. Cásate conmigo. El mundo de Lucía se detuvo. Entre lágrimas de alegría y conmoción, asintió, incapaz de hablar. Sí, logró susurrar. Sí, me casaré contigo. Las piernas de Adrián finalmente cedieron y se deslizó hacia el suelo, pero a ella no le importó. Se arrodilló frente a él, entre los restos de su batalla física, y lo besó, sellando su promesa no en una sala de juntas, sino allí, en el suelo de la biblioteca, donde su verdadero viaje había comenzado. La propuesta de Adrián, hecha en un momento de vulnerabilidad y fuerzas sobrehumanas, lo cambió todo para siempre. En los días siguientes, una nueva energía llenó la mansión. Ricardo Cifuentes, derrotado y, por primera vez, impresionado por la determinación de su hijo, se retiró discretamente, dejando las riendas de la empresa completamente en manos de Adrián. Verónica de la Serna desapareció tan rápido como había llegado, su veneno neutralizado por la verdad del amor que había intentado destruir. Elvira, la gobernanta, que había observado todo con sus ojos de halcón, mostró su primera sonrisa genuina a Lucía. Siempre supe que usted era diferente, le dijo, con un sentimiento de aprobación que para ella equivalía a un abrazo. Esta casa necesitaba un alma. Y usted se la ha devuelto. La boda fue un asunto íntimo y hermoso, celebrado en los jardines de la mansión, junto a las rosas que Lucía tanto amaba. Mateo, su hermano, cuya salud había mejorado espectacularmente gracias al tratamiento, estuvo a su lado, con el rostro rebosante de felicidad por su hermana. Adrián, en su silla de ruedas elegantemente vestida, esperó a Lucía al final del pasillo de pétalos blancos y la mirada en sus ojos cuando la vio acercarse fue más elocuente que cualquier voto. Para él, ella era un milagro andante. No porque le hubiera ayudado a recuperar parte de su movilidad física, que con terapia intensiva y una nueva motivación estaba logrando hitos antes impensables, sino porque le había enseñado a vivir de nuevo. Prometo amarte no a pesar de nuestras cicatrices, sino por ellas, le dijo él en sus votos, con la voz cargada de emoción. Me enseñaste a luchar cuando quería rendirme, y me diste un hogar en tu corazón cuando me sentía perdido. Eres mi ancla y mis alas. Lucía, con lágrimas en los ojos, le respondió, y yo prometo ser siempre tu compañera de batalla y tu remanso de paz.
Contigo, he aprendido que el amor verdadero no consiste en encontrar a una persona perfecta, sino en ver la perfección en las imperfecciones de alguien. Te amo, Adrián, con todo lo que soy. La vida después de la boda fue una feliz sinfonía de normalidad y descubrimientos. Lucía dejó de ser su enfermera para convertirse en su esposa, en la señora Cifuentes. Exploraron juntos la casa no como un hospital, sino como un hogar, llenándola de risas, de música y de un amor que era palpable en cada habitación. Adrián, liberado del peso de la amargura, floreció. No solo se convirtió en un líder empresarial visionario, sino en un marido atento y apasionado. Descubrieron juntos nuevas formas de intimidad, demostrando que el amor y el deseo no estaban confinados a lo físico, sino que eran una conexión del alma. Sus noches estaban llenas de conversaciones interminables, de caricias y de una profunda ternura que sanaba las heridas que ambos llevaban dentro. Un año después de la boda, recibieron la noticia que completaría su felicidad. Contra todo pronóstico pesimista, Lucía estaba embarazada. El día que le dio la noticia, Adrián la levantó de la silla con sus propios brazos, una proeza de fuerza que le costó un esfuerzo inmenso pero que realizó con una sonrisa radiante. Y la hizo girar en el aire en un arrebato de pura alegría. Lloraron juntos, lágrimas de gratitud por ese milagro que era el fruto de su amor inquebrantable. 9 meses después, nació su hijo, un niño sano con los ojos grises de su padre y la sonrisa serena de su madre. Lo llamaron Alejandro, que significa, el defensor, porque había llegado para defender y solidificar la felicidad que habían luchado tanto por construir. La mansión, una vez un mausoleo de silencio y dolor, ahora resonaba con el llanto feliz de un bebé y las risas de sus padres. Adrián descubrió una nueva faceta de sí mismo en la paternidad. Aunque no podía correr detrás de su hijo, pasaba horas con él en su regazo, leyéndole cuentos, enseñándole las hojas de los árboles del jardín y simplemente observándolo con una adoración que lo abrumaba. Encontró en los pequeños dedos de su hijo que se aferraban a los suyos una fuerza mayor que la que había perdido en sus piernas. Él casi lo perdió todo por orgullo, por una amargura ciega, creyendo que su silla de ruedas era el final de su vida. Pero cuando la vio a ella, a Lucía, no como su cuidadora sino como la luz que se negaba a extinguirse, el amor y los celos de perderla le enseñaron la lección más dura y hermosa de su vida. La historia de Adrián y Lucía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en su cuerpo, sino en la fuerza de su espíritu, y que el amor no es un puerto seguro, sino un faro que nos guía a través de las tormentas más oscuras. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la sanación, en la persona que siempre debimos ser, y si te gustó, inscríbete en el canal.